un amigo me dice, ¿por qué no te vas a Canadá? Y yo, sí, vamos, sin preguntar. Nunca supe de qué era el trabajo, nunca supe a qué parte me iba a ir. Simplemente yo quería fugarme de aquí. O sea, ¿no te imaginabas que ibas a una bodega fría? Nunca, nunca. Y yo en mí decía, es la primera vez y la última, yo mañana me regreso. ¿Qué hago aquí? Bienvenidos, ¿cómo están? A un episodio más de su humilde podcast Nautas. Hoy tenemos a una muy buena amiga. Es raro que yo pueda decir que tengo un muy buen amigo aquí sentado a un lado. Yo sé que estás nerviosa y luego voltea a ver las cámaras y se pone más nerviosa. Pero Fátima, ¿cómo estás, Fátima? Bienvenida. Bien, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Fátima viene a contarnos un poquito de sus aventuras por el planeta y a desmitificar un poco este tema de la migración que podemos tener como mexicanos, como latinos, a trabajar en el extranjero, sobre todo y evidentemente en Estados Unidos y Canadá, porque creo yo que hay muchas razones por las cuales podemos ir a trabajar al extranjero y no todas son por necesidad. Justo platicábamos antes de que empezara el podcast de la razón por la que te habías ido a trabajar allá, pero antes de meternos a fondo para a donde fuiste, a que te negriaran, perdón por la palabra, póngale VIP. Cuéntame un poquito esta historia que tienes de, pues yo diría superación personal y superación un poco de las adicciones que hemos platicado mucho también aquí en el podcast. Cuéntanos un poquito quién eres, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que no tienes necesidad de irte a trabajar a Canadá? Dale. Pues mira, yo creo que desde antes de cumplir los 18 años, el ambiente justo en el que te mueves, las amistades, el hecho de que tus papás se dediquen a un tema político, que estén en alguna posición, te hace acreedor a amistades que siempre van a estar rodeándote y que siempre van a estar ahí contigo, sobre todo obviamente ya con un trasfondo que con el paso del tiempo te vas dando cuenta que no es una amistad, ¿no? Ya. Entonces también una parte de mí, mis papás siempre han sido muy trabajadores y tratando yo de cubrir esa parte de necesidad de cariño, esa parte de sentirme acompañada, yo me di cuenta que lo podía lograr con el alcohol, invitándole el alcohol a mis amigos. Yo recuerdo una historia muy, muy clave en mí, es que yo recuerdo que si yo veía ahorita, por ejemplo, que solamente te queda eso de alcohol como lo que tienes en el vaso, yo decía, Carlos ya se va a ir. ¿Qué va a pasar cuando Carlos se acabe ese vaso? Él se va a ir a su casa. Yo también, y voy a estar sola. Entonces, ¿qué hacía Fátima? Comprar otra cuba, comprar otro vaso, otra botella. Entonces, así fue como me fui involucrando en el tema del alcohol, dejando también de lado los estudios. Siempre me he considerado una persona emprendedora y también dejé muchos negocios que inicié por irme de fin de semana. Claro. Ni siquiera fin de semana, a veces era toda la semana. Descansaba 1 o 2 días a la semana. Sí. Entonces, ahí fue donde me fui involucrando más en el tema del alcohol. Y está bien interesante ese punto que tocas porque uno desde afuera pensaría, no, pues tiene todo, ¿no? Tiene a sus papás con todos los conectes, le pueden conseguir las licencias que quiera, le pueden conseguir en la esquina donde iba el Oxxo, no, se lo dieron a Fátima. Y muchas veces no nos damos cuenta como esas cosas de trasfondo que hay en las personas y que solo vemos que al final del día pues no pasó, ¿no? O sí pasó, pero hay muchas cosas entre que sí y que no, y somos muy prontos a juzgar, ¿no? Sí. Queremos tomarnos un momento para agradecer a nuestro patrocinador Nautus.mx. Nautus es una plataforma en línea donde puedes cotizar y comparar tu seguro de auto en menos de 2 minutos, sin salir de tu casa. Está aliada con las 6 aseguradoras más importantes del país y te permite elegir la forma de pago que más te acomode, mensual, anual o hasta meses sin intereses. Y lo mejor, el servicio es totalmente gratuito.
fácil, así de útil. Con Nautus.mx aseguras tu auto en minutos y con total confianza. Me acuerdo cuando nos conocimos que, digo, yo no sabía esto ni nada. Yo creo que no es algo que presumas, sino es algo No. que estés comentando todo el tiempo. Y Ujú. te agradezco que nos compartas hoy aquí a medio mundo esto. Sin embargo, yo creo que aquí nosotros en el podcast estamos como muy, ¿cómo te digo? Sensibilizados a estos temas. Sin embargo, también hay historias chuscas y también hay historias que pues las comentamos todos los días, ¿no? Como el Head and Shoulders Sí, claro. o el hecho de que X o Y, ¿no? Ujú. Cuéntame esta historia obviamente hay un proceso que no vamos a tocar historia porque venimos a otra cosa, Ujú. pero una vez que tomas tratamiento tú y estás ya en X clínica, ah, cuéntame así como un dato curioso. Me contabas esto de los chiles y Ujú. luego llegamos al Head and Shoulders. Sí. Por favor. Sí, pues te estoy hablando de eso. Yo tenía 23 años. Fue en el momento que yo creo que todos tocamos nuestro fondo de sufrimiento. Todos tenemos un momento donde decimos hasta aquí. Yo toqué el mío, pedí ayuda a mis papás, la recibí, estuve en una clínica y siempre me consideraba una persona muy dinámica, fácil para platicar, fácil para entablar una amistad. Y de todos los males que había en esa clínica, el mío era el menor. Hay alcoholismo, hay drogadicción, había personalidad limítrofe, había personas obviamente ya combinando el alcohol con la drogadicción, o sea, hay muchísimas adicciones, pero yo no iba tan mal catalogando todas las personas a las que conoces en la clínica. Entonces me gano la confianza obviamente de las personas de ese lugar donde estuve ahí 3 meses. Y pues yo les apoyaba. A mí me encanta, si en mis posibilidades está, yo te voy a ayudar. Entonces a mí me gustaba ayudar mucho a las personas. Entonces ya tenía yo llaves a veces pues de algún almacén, por ejemplo. Les ayudaba a darles el medicamento. Bueno, a darnos el medicamento. Tenía llaves de la cocina, porque como me gusta cocinar, los domingos no hay personas que te cocinen. Entonces el alimento corre por cuenta de los pacientes. Y un compañero y yo nos hacíamos cargo de la comida. Entonces ahí empieza ya el trueque. Ahí es donde conocimos el trueque justo dentro de la clínica. Es algo también desconocido para mí. Yo no tenía conocimiento. Y en una clínica no te dan picante. No te dan chile. Porque eso hace que se te antoje el alcohol o que lo relaciones con algo. Entonces, sí había chiles en el refrigerador, pero no se les daba a todo mundo. Y a mí me pedían, oye, pues qué comida sabe buena sin chile, ¿no? Y me decían, oye, Fátima, consígueme un chile, consígueme un serrano. Y ahí los jueves, en esa clínica, hay un jueves llamado OXXO. Los familiares van no sé si los martes o los lunes, a una reunión con los psicólogos y te dejan 100, 200 pesos, lo que esté en posibilidades del familiar, para que el jueves tú hagas tu lista de OXXO. ¿Por qué? Porque dentro de la clínica tienes nutriólogo, tienes gimnasio, entonces llevas una dieta balanceada. Pero oye, se te antoja una sabrita, se te antoja un chocolate, una Coca-Cola, algo. Entonces el jueves es cuando tú puedes hacer tu lista de OXXO. Entonces, ¿qué hacía yo? Les daba un chile a cambio de un chocolate. O sea, lo decía así, te paso uno, Sí. pero el jueves Pídete algo para me mí. pides un chocolate. Ya, ok. Me pides un chocolate, te encargo un refresco o algo. No porque lo necesitara, mi familia me dejaba ahí también, pero pues para mí yo también decía, siempre he sido una persona que le gusta ver la ganancia a otras cosas. Entonces, Ya. es chistoso porque ahí había una persona de la misma administrativo que vendía zapatos, por ejemplo. Ok. Entonces había unos zapatos que me gustaban, no tenía yo el dinero físico como tal para comprárselos, pero decía, tengo mi OXXO. Ya. Entonces yo no Era gastaba tu mi moneda OXXO. de cambio. Exacto. Los demás compañeros me compraban algo y ya mi mamá no sabía que yo no me gastaba mi OXXO. Ella dejaba sus 200 cada martes, cada jueves.
Y cuando junté para comprar los zapatos, le digo a la chica, dame los zapatos y aquí está el dinero, ¿no? Tómalo de ahí. Entonces es una de las historias más o menos Sí. como que, bueno, que Está muy aprendí bien. ahí. Sí, Sí. no, digo, y qué difícil aprender que luego estas cosas que no nos imaginamos pueden, pues, llevarnos a un lugar que no debemos de estar, como el mendigo Chile, ¿no? Ujú. Y ahora entiendo, fíjate, hasta ahorita que dijiste eso, ahora entiendo de alguien que también era o es alcohólico, que come picante como no tienes Sí. una idea. El hecho, por ejemplo, tenemos un gimnasio ahí y tenemos bocina, pero no podías poner banda. No podías poner música Ya. regional mexicana porque ¿Te daba sed? sí, automáticamente todos, güey, con esa me ponía súper pedo, con esa me iba a tal lugar. Ya. Entonces, Y al final se llegas conectaba. a un lugar como de depresión, como que te deprimías un poco. sí, claro, totalmente, totalmente. Aunque estés acompañado ahí de psicólogos y tus compañeros, o sea, estás solo. Al final del día cada quien va por su propia enfermedad y por su propia cura, ¿no? Ya, qué duro. También otra cosa que comentamos mucho es del Head and Shoulders, porque luego cuando ya nos tomamos 3 cervezas, dicen, chingo, ya me siento como Head and Shoulders. Sí. Platícame del Head and Shoulders. Sí, pues bueno, ahí conoces obviamente cabe destacar, tú sabes, hay anexos y hay clínicas de rehabilitación. Entonces, tuve la oportunidad de estar en una clínica aquí en Aguascalientes. ¿Qué es un anexo? Que ya te aíslan al 100%. Anexo ya es un lugar donde te cobran, creo que una cuota voluntaria. Y yo creo que todos lo conocemos como es un lugar donde la mayoría los maltratan, no reciben un trato digno. O de menos calidad. Exacto. Mm. Y yo estuve en una clínica de rehabilitación de aquí que en su momento fue muy buena. Ahorita desconozco que si todavía exista. Pero ven a mucha gente del extranjero. Ven a mucha gente del extranjero y mucha gente de fuera. Y ahí conozco un personaje. ¿Conoces personajes de todos? Sí. Entonces ahí conozco un personaje que le apodamos justo el Head and Shoulders. Porque era un señor que era alcohólico. Qué risa, perdóname. Sí, sí, totalmente. No está bien, pero era una persona que iba por alcoholismo. Pero yo creo que ahí te das cuenta de muchas cosas. Yo en la vida me imaginaba que alguien se iba a tomar un shampoo Yo tampoco. por la abstinencia. ¿Sabes? O sea, llegó, en lo que se recuperó estuvo como 3 días en cama y después supimos que se estaba tomando shampoo. Entonces, por eso le pusimos cerca de shoulders entre nosotros, ¿no? A ver, y no es de risa. O sea, llegar a un punto en el que te tomas el pinche shampoo Claro. por reemplazo de alcohol. Sí. ¿Pero por qué el Head and Shoulders? ¿Porque tiene alcohol o qué? Porque tiene alcohol y el que se tomó era un Head and Shoulders. Entonces, por eso le Ya. pusimos ¿Y así. si se ponía pedo con el Head and Shoulders? Obviamente se enfermó horrible del estómago, pero Sí, como él le claro. vio un porcentaje de alcohol, él se lo quiso tomar. Incluso en ese momento, cuando pasó ese acontecimiento, nos retiraron desodorantes, Ok. nos retiraron shampoos, nos retiraron perfumes, gel antibacterial, solamente por esa persona. Cuando yo no concebía que podías tomarte otra cosa aparte del alcohol, ¿sabes? El que conocemos, el de marca, el de alguna marca en especial. Sí. Yo no O sea, concebía ¿alcohol que... etílico? Sí, claro. Entonces, pues ahí conoces, te das cuenta ya, obviamente, Sí. del problema que tienen las otras también otras personas, ¿no? Yo en la perra vida había escuchado que alguien se tomara un perro shampoo No, ni yo. para esta... O sea, imagínate en qué estado de alcoholismo ha de estar para... Sí. Y si era... O sea, ¿qué historias contaba ese don? Fíjate que él, lo recuerdo muy bien porque yo lo veía mucho con la personalidad de mi papá. Entonces le tomé un cariño. Pero, es una persona muy inteligente. Donde yo me quedé era un hombre muy capaz y su depresión venía porque su hija falleció. Falleció de una enfermedad que no recuerdo el nombre, pero le dio una depresión muy, muy grande. Ya. Él, es uno de los accionistas o dueños de aquí es de San Juan, creo que es de San Juan. Ya con eso te digo ahí todo Ya, de un sí. producto alimenticio. Sí, como famoso. Ajá, muy famoso. Entonces, pues no te imaginas. No, Justo pues como tienen- decías al pues tienen principio. todo, ¿no? Porque tienes mucho, porque no tienes, porque tienes más o menos. Sí. Pero la depresión lo invadió completamente. Ya. Qué duro. Sí. Está cabrón. Muy bien. Entonces, bueno, el tema es que después de todo esto, yo te conocí hace como unos 3 años más o menos. Ujú. ¿Y ya te habías ido a Canadá en eso entonces cuando te conocí? Ya. Sí, ok. Muy bien. Ya. Entonces, para mí siento que cuando descubres esta opción de irte a trabajar al extranjero, y no sé cuánto tiempo te tardaste en descubrirte
a ti misma. Yo sí vi un cambio muy fuerte en ti, yo creo que después de la segunda vez. Sí. Y conociendo tu historia y poniéndome en tus zapatos, porque alguien en mi familia sufre de lo mismo o sufrió de lo mismo, ah, te veo a ti como un ejemplo de vida importante, de superación, porque obviamente eh, no está garantizado si te pasas por un proceso así de una clínica o algo. O sea, no, o sea, estás siempre como en el filo del Ujú. cuchillo entre caerte para un lado y caerte para el otro, ¿no? Y yo creo que este tema de irte a Canadá te funcionó muy bien. Cuéntame, y ahora sí viene la parte de que te fuiste a piscar manzanas, ¿no es cierto? Cuéntame por qué decides irte a Canadá a chambear. O sea, ¿cuál fue qué te pasó por la cabeza teniendo todo? Sí, pues justo parte de al momento de salir de la clínica, trabajé mucho, obviamente trabajé mucho y me encontré conmigo. Ujú, Yo ahí me atrevo a decirte que yo no sabía lo que era la codependencia. ujú, Ahí me descubrí como una persona codependiente, ujú, alcohólica obviamente, porque a eso vas. Pero algo en mí cuando salí no quedé satisfecha. ujú, Dije, ya trabajé, ya procesé el tema familiar, ya procesé el tema de amistades, ya procesé un tema mío, pero no me siento al 100%. ujú, Al final del día sales y te digo, tengo la dicha de tener una gran familia, pero también quería hacer las cosas por mí, ujú, no que alguien más me las solucionara, ujú, que nos encanta a todos y en su momento a mí me encantó. ujú, Pues si tenía algún problema, mamá, si tenía algún problema, papá. Yo sabía ujú, que por más grande que fuera, yo hacía una llamada y ellos lo iban a resolver. Pero algo en mí ya no estaba feliz con eso. Algo en mí necesitaba que ahora Fátima se sintiera orgullosa de Fátima. ujú, Entonces, te digo, no me encontraba, no sabía qué hacer y en una ocasión un amigo me dice, ¿por qué no te vas a Canadá? Y yo, sí, vamos, sin preguntar, ¿qué hay que hacer? Nunca supe de qué era el trabajo, nunca supe a qué parte me iba a ir. Simplemente yo quería fugarme de aquí, ujú, quería irme de aquí. Yo decía, a lo mejor ese es mi escape, eso es lo que necesito. Me hacen una entrevista, simplemente me dice mi compañero, te voy a pasar, mi amigo, te voy a pasar el contacto, te van a hacer una entrevista de trabajo y por favor no digas que tienes estudios, ujú, di que tienes la secundaria o la primaria. ya. Me saltó un poco, pero a la vez Sí, dije, sí, sí. pues bueno. Bueno. Me hacen la entrevista de trabajo y solamente recuerdo que me preguntaban si tenía conocimiento sobre alimentos del mar. Y yo dije que sí, porque pues, ¿quién no ha cocinado un pescado? ¿Quién no ha Ujú, cocinado un caldo ujú, de camarón, no? ujú, Pero nunca investigué. ujú, También es algo que lamentablemente, pero le he visto sus ventajas que no me gusta indagar más allá. ujú, Y me atrevo a hacerlo, me atrevo a ir y ya estando allá, pues bueno, ya le entramos, ¿no? ujú. Y así es como me voy, me reclutan completamente así, sin saber a dónde. ¿Pero te reclutan en dónde? Es una No, videollamada, ya sé, nada yo, más. yo sé, pero, o sea, dinos a qué empresa llegaste a trabajar. Bueno, primero trabajé, antes de saber el nombre de la empresa, de saber Ujú, hacia dónde iba, sí. esto es una empresa que está constituida en Canadá Ujú, y que se llama Port to Port Inmigración. ujú, Ellos se encargan de colocar a las personas. ya, Ahí vas a encontrar trabajo de carpintero, en barco. ujú, Ellos suben a su plataforma las vacantes que hay ujú, y ujú. tú te postulas a alguna. Sí, Entonces el proceso primero fue con ellos sí, claro. y yo me voy, se llama Bison Foods, Ujú, que viene siendo la provincia de New Brunswick, en Canadá. ya, o sea, te fuiste a trabajar a una empresa que procesa Ujú. alimentos. Productos de mar. Aquí sobre todo es el cangrejo de la nieve Ujú. y la langosta. O sea, ¿no te imaginabas que ibas a una bodega fría? Nunca. an- Nunca. Yo incluso antes de irme me fui con una de mis mejores amigas. Sí. Recuerdo que decíamos Canadá. Eso es Ya, todo lo que estaba en nuestra mente. sí. Canadá. Nos Lo fuimos que de shopping, ¿no? sea. 15 días antes Sí. de, oye, vamos a comprarnos esta ropa porque cuando tengamos libre nos vamos a ir al tren o nos vamos a ir de turistas, nos vamos a ir al centro, nos vamos a ir... No sabíamos nada. Mm,
Nada, absolutamente. Y entonces, en una de esas de las pláticas sí me comenta la chava si había trabajado yo langosta. Y que si había yo alguna vez matado una langosta. Y, sí, claro, o sea, no, pero sí sabía, ¿no? Incluso me acuerdo que vi videos en YouTube de cómo se mataba una langosta. Pero yo lo que busqué era un video ya de un restaurante. Sí. Ya de cómo era el proceso para que llegue a tu mesa, ¿no? Entonces me fui con una idea que no... Ya. ¿Y esto fue cerca de la pandemia? Fue en el 2019. Ya. 2019, un año antes de la pandemia. Ok. A ver, y ahora sí, cuéntame. ¿Qué pedo cuando llegaste? Porque no mames, llegaste a un trabajo Sí. literalmente como si te fueras a trabajar, no sé, a un mercado gigantesco de mar. Sí, o sea, llegamos... El olor, no sé Todo. qué, o sea, Llegamos y pasan por nosotros la empresa. Eso es muy importante. La empresa siempre se hizo responsable de nosotros. Era la primera vez que contrataban mexicanos. Nunca habían contratado mexicanos. Entonces yo creo que desde el hecho de haber llegado a esa provincia, porque viajas de México a Toronto, de Toronto vas a la ciudad de Moncton y en Moncton te espera un autobús que es de la empresa. De Moncton a la provincia donde yo estoy se hace como 1 hora 40, 2 horas. Pero empiezas a ver casas, empiezas a ver como algo muy poblado y después no ves nada. Ahí donde me entró el pánico porque dije, nos van a robar. O sea, esto es trata de personas, esto es algo... Sí, sí. Porque ya no había nada y recuerdo que llegué en la noche. Okay. Entonces... Aparte. Sí, aparte en la noche me separan de mi amiga, a ella la ponen en otro autobús, a mí me ponen en otro. ¿Con esposas? Casi. Pero íbamos como 10 mexicanos más o menos en el vuelo. Nos dejan en casas que son de la empresa. Ya. Y al día siguiente me llevaban a trabajar. Yo... De plan. De plan, o sea, yo no sabía, te lo juro, yo me estaba bañando y me estaban tocando la puerta. Sí, puedes tocar. De, oye, rápido, oye, me estoy bañando. No, ya. Y recuerdo muy bien, no se me olvida, yo antes no usaba calcetines para los tenis y eso. No me gustaba. Desde esa vez me empezaban a tocar, me cambié como pude. Nos suben el autobús, nos llevan a la empresa, nos dan un mini tour por la empresa y en ese momento me dicen, ¿qué número calzas? Y yo, pues 6. Y me dan unas botas de trabajo. Botas me refiero como las botas de casquillo en el frente, que son color verde, o sea, botas de trabajo. Y recuerdo que yo no traía calcetines. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Como de estos sueños que tienes donde estás parado en la fila de la escuela y ya me estoy reflejando, ¿no? Y estabas en pijamas. Sí. Y es como voy a enfrentar la vida Sí. en pijama. O sin Completamente. calcetines Sin o en calcetín. toalla o lo que tú quieras, Completo. ¿no? Por ejemplo, yo siempre he sido una persona muy bochornosa y yo siempre solamente una playera. Y justo ese día, jeans, sin calcetines, una playera, vámonos a trabajar. Sin saber a lo que me enfrentaba. Nos dan el equipo que necesitas para entrar a la fábrica, porque al final es una fábrica y no sabes los olores, el frío que estaba haciendo completamente. ¿Porque llegaste en verano? Llegamos a finales de abril. A finales de abril, donde todavía... Fíjate lo que es también... Nunca había visto yo la nieve. Yo no conocía la nieve como tal. Y recuerdo que yo veía sobre la calle bultos grandes de hielo. Y yo decía, ¿por qué tiraron hielo aquí? Sin saber que era nieve. O sea, sin saber que era nieve Y completamente. además oscuro, ¿no? O Y sea, aparte, es pesoso abril. negro. Es abril y dices... Sí, ¿por para qué? nosotros es feria y calor y Exacto. playa y lo que tú quieras, ¿no? Vacaciones de Y Pascua. después supe que era nieve, o sea, que acababa de nevar y yo, wow, no sabía que era nieve. Ok. Entonces, la empresa está situada sobre la bahía, a orillas de la bahía. Entonces, hace mucho frío. Hace muchísimo frío. Vamos a poner un mapita aquí a un lado, así, hazle así. Así. Para acá. Ahí, mero, ahí estaba. Aquí está, Sí. súper arriba, o sea, lejos de todo y de todos. O sea, te comento, la provincia donde yo estaba, bueno, el pueblo que se llama Baisanán, son 1000 habitantes. Sí. O sea, es muy poca la Nada. gente que vive ahí. Entonces... Y te pusiste como pudiste las botas. Sí, bueno, me prestaron unos calcetines, nunca supe de quién, agradezco mucho. Ahí persona se que me... te- Sí, gracias. Ahí Saludos. se me olvidó si el hongo
sí, el pie de atleta, sí. Yo lo que necesitaba eran unos calcetines, completamente. Y luego entra el instinto de supervivencia. Sí. ¿Y qué pensaste cuando llegaste, te dieron las botas y te pusieron a trabajar literalmente a abrir una langosta a la mitad? Ujú. ¿Y dijiste, ya me voy de aquí mañana? Sí, claro, yo lloraba. O sea, llegué y primero me pusieron a empacar. Estaban en el Cangrejo. Me pusieron a empacar, pero era muchísima gente. Y recuerdo que una amiga que se llama Betty, es una canadiense, que después fue mi amiga, me dice, vente para este lado y me lleva a la zona donde se mata el producto. Me dice, te vas a poner a matar el cangrejo como tal. Pero a la zona que me lleva, yo soy chaparrita, entonces todos tienen como una tarima en la parte de abajo y a mí no me toca ese pedazo de tarima. Entonces abajo está lleno de suciedad, está lleno de agua, está lleno de los desechos del cangrejo y conforme va pasando el tiempo, como es tan rápido el proceso de matar un cangrejo y son muchas personas que lo hacen, se va llenando el piso. Y las botas ahí me llegaban casi a la rodilla y yo ya tenía las botas enterradas de cangrejo. ¿Cómo crees? Entonces me estaba congelando horrible. Ya. Y recuerdo que yo decía, bueno, a lo mejor mato 3 y me quitan. Recuerdo perfectamente que ese día entramos ya como a las 9 de la mañana porque llegaron tarde por nosotros. Y sin mentirte, eran las 11 de la noche y yo seguía ahí. ¿Cómo crees? Seguíamos ahí y yo seguía matando cangrejos congelada. Y yo en mí decía, es la primera vez y la última. Yo mañana me regreso. ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por Pues me qué vine? imagino. Esta no me la sabía, ¿eh? Horrible. Dios Recuerdo santo. que por querer matar el tiempo o pensar en otra cosa, Sí. yo decía, a ver, Fátima, ¿por qué lo haces? En mi mente. Decía, por mi familia. Y agarraba un cangrejo y daba el nombre de cada uno de mi familia. Este va por esta persona. Este va por esto. Sí, claro. Y este va por mi papá. Por José. Y este va por mi tío. Y este va por mi... Te lo juro. Te lo juro, te lo juro. Y yo decía, a lo mejor ya termino de dar todos los nombres. Y ya se Y ya acaba se esto. acabó, y O sea, entraste como en un trance tremendo, ¿no? ¿Sí? O sea, de... Pero que no es trata de personas. Pero, o sea, si llegaste a las 9, ponle empezaste a trabajar a las 10. O sea, 13 horas, 14 horas. Sí. O sea, ¿es legal que vamos a demandar a los canadienses? Pues o mira, cómo? ahí también entra el hecho de cuando te vas a la aventura, hay un contrato de por medio. Yo creo que también esto es súper importante porque no sé si más adelante lo toquemos, pero el tema también de irte e irte legalmente. Mm. Porque ¿Tú te pues fuiste hay ilegal? legalmente, legalmente, porque hay muchísima gente que abusa de personas, está muy Y de aún así, yéndote legalmente 14 horas de 14 chamba. horas, exacto. Dios mío. Sí, ahorita hay muchísima gente que está extorsionando a personas para llevarlos porque se puso muy de moda irse a Canadá. Pero yo me fui legal, yo me fui con un contrato de 6 meses, donde se especificaba obviamente el tiempo de los horarios en los que yo iba a estar trabajando. Y sí decía que era de 9 a 12 de la noche. Leí. A huevo. O sea, A huevo. Yo, vámonos, A ¿sabes? huevo. Vámonos, porque un amigo se fue, vámonos. Sí. Aparte, a lo mejor sí llegué a leerlo y decía 14, 16 horas, pero como ya había trabajado en cocinas y de pie, yo decía, está bien, vámonos. Pero no sabía la realidad, no sabía lo que yo me estaba enfrentando completamente. ¿A qué horas acabas ese día? Ese día salimos a la 1 de la mañana. Salimos a la 1 Huevos. ¿Y el otro día? y el otro día otra vez. Bueno, pero a ver, deja todo al otro día otra vez. Entre la 1 de la mañana y las 8 de la mañana del otro día, ¿qué pasó por tu cabeza? Porque seguramente no eres la única que se encontró con una realidad brutal. Digo que tampoco estabas siendo chicoteada ni nada. ¿Sabes? A ver, tranqui, va. O sea, no estabas en peligro, tu vida no estaba en peligro, pero fue una realidad dura. Sí, pues yo recuerdo que llegué a casa, la diferencia de horario son 3 horas aquí, son 3 horas más, y recuerdo que de todos modos le escribí a mi mamá. Le escribí y le dije, y mi mamá me decía, regrésate. ¿Qué haces allá? Sí, claro. Regrésate. Bueno, llegó a decirme, voy por ti. Pues sí, Voy. sí, claro, por supuesto. Necesidad. Pero fíjate que... No hay. Que... No sé, en ese momento a lo mejor tan cansada que llegué, caí completamente dormida. Ya después estuve investigando y estuve viendo los horarios en los que se llevaba. O sea, son 2 turnos. Depende de que te toque el de la mañana o el de la tarde. ¿Y se te fue el camión? Y
Y el ¿No? turno de la mañana, no, fíjate, el turno de la mañana comienzo a trabajar en ese tiempo a las 6 de la mañana y sales a las 6:30 de la tarde. Ya. Ese es un turno. Si tú quieres hacer más horas, te puedes quedar completamente. Pero tu turno como tal y a la hora que va a pasar el camión por ti a tu casa es antes de las 6 y pasa por ti al trabajo después de las 6. O sea, ¿sí te quedaste más horas de las que debías? No. Ya. No, yo hacía mis 12, 14 o 16 horas al día. Güey. Depende de las que me pidieran. Ya. Pero al final del día, como va pasando los días, te vas dando cuenta, mira, allá no hay taxis, allá no hay camiones, no hay alguien que te lleve a tu A casa. ver, y no es porque en Canadá no haya, estabas en una En provincia, una provincia. micro. Ujú. Entonces no hay un sistema de transporte que te lleve a tu casa. Ya. O es caminando, que son trayectos muy grandes, o alguien pasó, te vio y bueno, te llevo. Pero en ese Son momento... como de estas películas que pasan como en la nieve del pueblo donde hay un shake. Sí. Y hay un asesinato y todos se conocen y se saludan. Y ya de repente todos parecen sospechosos Exacto. porque se apuntan Sí. así de mini, ¿no? Sí, incluso era difícil para nosotros porque te digo, fue el primer año que contrataron mexicanos y nos tenían miedo. Y los mismos canadienses, esa provincia se distingue por gente ya mayor, gente jubilada. La mayoría de gente que vive ahí son gente que fueron pescadores en su juventud Ok. y entonces ahorita están jubilados. Ya. O sea, no hace nada. No hacen nada. Entonces nos tenían mucho miedo. Ellos mismos nos dijeron, porque nos veían que éramos extranjeros al final del día y sobre todo mexicanos. Y recuerdo perfectamente que nos decían mexicano, el Chapo. Mexicano, drogas. Mexicano, problema. Qué feo. Y eso fue hace 6 años. Hace 6 años. Ha sido nuestra marca particular en los últimos años. Ahora estuvimos hablando con un chico que tiene un canal que se llama Armapedia y tuvo la oportunidad de irse como prensa a Ucrania, Ok. a la guerra. Y literalmente en lugar de decirle tequila, cactus, no sé, lo que tú Tacos. quieras, tacos, X, del cártel. Sí. Güey, ¿cómo? ¿No? Sí, O sea, y no, ese fue, gente no. fue uno de nuestros mayores problemas con la gente porque no nos querían saludar. No querían tener contacto con nosotros. Y se sentía pues un ambiente muy... Pesado, se sentía muy pesado porque había... por las razones equivocadas, Claro. ¿no? Por puro prejuicio. Sí, porque había momentos donde tienes tu break, donde puedes ir sales a comer en algún momento del día y al final del día es un comedor comunitario y a veces pues no hay lugar, ¿sabes? En una mesa y te tienes que sentar a un lado de un canadiense y no te lo permitían por Así el de miedo plano. o O sea, se que hacían con volteaban. el hombro. Sí, o sea, se giraban un poquito más la silla. Uh. Pero no, tú sabes, bueno, el mexicano siempre es Sí. saludador y buenos días, Provecho. y gustas, provecho, y ellos se quedaban callados. Nosotros siempre ofreciendo la comida y ellos Sí, así sí, con- la de no. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó por tu... O sea, qué pasó por tu cabeza esa primera semana? ¿Y qué fue lo principal? Yo sé que matabas al cangrejo, decías. Ujú. Norma. Pero ¿qué fue lo que hizo que te quedaras? Porque supongo que el segundo ya tampoco fue fácil. No, yo Ni creo en que... el tercero, ni el cuarto. No, ni la el quinto, primera ni el semana sexto. estuvo horrible. Pero fíjate que hasta la fecha, regresando un poquito en lo que platicábamos al principio, si Fátima quería poner un puesto de tortas, sus papás la apoyaban. Si Fátima quería vender burritos, sus papás la apoyaban y le compraban todo para hacerlo. Si Fátima quería ser una astronauta y se podía mandarla, la mandabas a la universidad o la mandabas a especializarse. Siempre se me dio todo, pero nunca terminé nada. Y recuerdo perfectamente que hablando con mi papá en esa semana, no recuerdo si fue hablando en esa semana o antes de que me fuera, mi papá me dijo, y a la fecha lo tengo muy claro, ojalá un día termines algo que te propones. Qué duro. Con eso. Mi mamá me decía, vente, y mi papá me decía, si quieres, vente. Pero me resonaban las palabras de mi papá. Ojalá un día termines lo que empiezas. Y eso es lo que me hizo quedarme. Dude. Eso es lo Qué que me hizo duro, quedarme. Sí. Porque ya, a lo mejor ahora no había sido un gasto para mis papás. Porque no sé, se invierte un poco, sí, claro. En tu transporte hay que ir a la Ciudad de México, hay que llevar medicamentos, hay que llevarte tus cosas, ¿no? Pero no se invierte como en un negocio, no se invierte como en una universidad.
en un diplomado fuera del país o algo, no. No. Era un nada. Porque la misma empresa te paga los boletos de avión, ellos te llevan, ellos te regresan. Entonces no hay una inversión grande. Ya. Pero aún así yo decía, es que yo quise venir aquí. Porque, spoiler, o sea, no regresó otra vez, regresó otras 2 veces. O sea, algo bueno pasó Sí. dentro de esa empresa que decidiste. ¿Cuánto tiempo al final estuviste ahí? El primer año llegamos en abril y regresamos en noviembre. ¿Cuándo fue el punto de la primera vez? ¿Cuándo fue el punto de inflexión en donde dijiste, a huevo ya lo estoy disfrutando? ¿Te acuerdas? Sí, yo creo que ya después del verano. Los primeros meses, lo que es abril, mayo y junio, son los más pesados, que es la época del cangrejo. Es donde tienes que, en ese momento yo no lo sabía, pero es donde tienes que aprovechar si quieres hacer dinero. Porque al final del día eso vas también. ¿Porque te pagan por cada cangrejito que te chingas? Te pagan por hora. Y si eres un butcher, el butcher es la persona que los mata, te pagan por cada cangrejo. Ya. Entonces, o bonos, hay también tipo de bonos, por alguna, pues puede ser empacador, puede ser butcher, puede ser de limpieza, depende del lugar que te toque en la empresa, hay un bono al final de la semana. Entonces, Ya. ¿Pero qué? O sea, ¿fue en agosto, 3 meses, 4 meses después? Sí, fue como 4 meses después. ¿Por qué? Porque ya haces amistades, yo siempre digo, allá conocí a 2 personas maravillosas, que es mi mamá canadiense y mi papá canadiense, que son los que me adoptaron completamente. Y me refiero a adoptaron a que me acompañaron en todo el proceso. Hicimos obviamente una amistad. Tienen una hija más o menos de mi edad, entonces su hija no está con ellos, ya se fue a otra parte de Canadá a trabajar, entonces yo con ellos me iba de compras, nos íbamos a comer, ya donde empiezas ya a tener una vida social, sí, aparte del trabajo, donde ya sabes en qué momento darle el espacio, donde ya puedes librarte un poquito de un día, donde empiezan los días de descanso, por ejemplo. Tienes un día de descanso, pues te vas de shopping, y me refiero a Walmart, o sea, te vas a Sí, claro, digo, pues no había nada alrededor. No había nada, se llevan a la ciudad, Sí. que es Miramichi, que está a 1:20 más o menos en coche. Dios mío. Y pues te vas obviamente a comprar tu mandado, Ya, a hacer claro. tu despensa y te vas por tu café, ¿no? Que eso es lo que... Y tampoco es una ciudad grande. No, es una ciudad. una ciudad grande, exacto. Y la realidad de llegar a un mini pueblito en donde, pues a lo mejor tú te imaginabas que ibas a llegar a Vancouver o algo, ¿no? Sí. En el metro y la chingada, y edificios y todo. Creo yo que uniendo esta historia con esta pedazo de tu vida en donde tuviste que pasar por un tope, pues fue casi que una tortura voluntaria en donde cada día que pasabas allá ibas limpiándote Sí. un pecado de los de aquí, ¿no? Sí, completamente, porque al final del día allá no estaba mamá, allá no estaba papá. Y si tenía algún problema, resuélvelo tú. Ujú. Porque no estás ni a 2 horas de distancia. Estás a vuelos de distancia. Entonces yo creo que eso te hace crecer, bueno, a mí me hizo crecer mucho mentalmente. Algo tan básico como lavar tu ropa, Ujú. porque siempre tienes a alguien que te lave tu ropa. Y ahora vives con más personas, vives en casas. Me ha tocado vivir con 10, 11 personas. El año pasado éramos 14 mujeres. En una sola una casa. sola casa. Ya. Son casas grandes, sí. Pero al final del día somos 14 mujeres. Sí, no es una casa del Infonavit. Y no No. creo que haya 14 baños, ¿verdad? No, eran 6 baños. 6 baños, 6 regaderas. Entonces aprendes a compartir. Manejas mucho la tolerancia a la frustración. Porque son mexicanos y a veces filipinas. Y obviamente todos venimos de lugares súper diferentes. Y tenemos costumbres, tenemos mañas. O sea, es aguantar. Es ¿Quién huele aguantar más el día feo, a los día. mexicanos o los filipinos o los dominicanos o Los filipinos. Pues al final del día tienen otra manera de hacer su higiene personal, ¿no? Ya. Pero yo creo que más le voy al tema de la comida. Pero también siento que si te pones a pensar, nosotros sufríamos con el tema de... A mí me encanta el ajo, pero sufríamos con el tema de cómo cocinan los filipinos con tanto ajo y tantas especias y la casa olía horrible. Y mis compañeras se enojaban y yo les decía, güey, es lo mismo cuando hacemos nosotros chile.
O sea, Empiezas a también puede ser toser, su ¿no? lugar. Nosotros nos podemos hacer chilaquiles o nos podemos hacer otra cosa. Lo mismo han de pensar de nosotros. Y al Ya. final del día, pues estás ahí viviendo. O sea, es Sí. convivencia. Y te toca tolerar todo, ¿no? O sea, te toca tolerar, es como una cadenita. Te discriminan a ti, pero luego tú discriminas. Claro. Y termina siendo una cosa, pues, extraña, ¿no? En donde tal vez no lo puedas hasta detener. Sí. O sea, es como de, güey, me acaban de discriminar en el súper Y porque vives me con veo prieto. Y vives con el miedo. Y luego yo vengo a discriminar en mi casa al chingado filipino Claro. porque de alguna u otra manera lo pienso menos, que obviamente no. Sí. ¿Por qué? Sí, No. y te digo, vives con el miedo porque al final del día tú sabes que los mexicanos sufrimos, bueno, los latinos sufrimos mucho racismo. Sí. Y yo recuerdo que vas al supermercado, iba a algún lugar. Recuerdo en una ocasión que iba una señora atrás de mí. Ujú. Yo me cambiaba de pasillo y la señora iba atrás de mí. Y yo decía, ya me va a decir algo. Ya, como que te va a Oye, atacar. ilegal, No. oye, ¿tú qué haces aquí? Vete de mi país, qué sé yo. Guerra. O sea, hasta que me agarré y me paré y volteé y me la quedé viendo yo. ¿Qué pasa? Sí. Me dice, ¿qué perfume usas? Me encanta tu perfume. Puta, se me fue Sí. el alma. O sea, yo pensando que me iba a decir otra cosa. Ujú, Pero ok. si vives con ese constante... Como viendo claro. a tu atrás de tu hombro, ¿no? Claro. ¿Qué fue lo más pesado que viviste? Digo, eso puede ser una buena, pero algo dentro de la empresa de que te discriminaron absolutamente. Ya nos contaste esto de la comida, pero algo que te haya marcado. Yo creo que sobre todo la ignorancia de las personas. De que creen que somos muy ignorantes. Mm. Obviamente ahí está la barrera del idioma. Me voy a una provincia donde a lo mejor el inglés no es la lengua materna, es el francés. Entonces el inglés entre que... Siento que el inglés lo traen como yo, como ahí medio masticado, pero sobre todo el francés. El francés es la lengua base de ahí. Pero sufres en el hecho donde te creen que no conoces una lavadora, creen que no sabes qué es un Walmart, Ya. creen que no conoces el agua caliente. Y entra, justo tengo una historia también así, donde el tema del idioma, me tocó en una ocasión trabajar en el freezer. Estando ahí, te digo, yo soy una persona que me gusta estarme moviendo. Se dan cuenta de que no me quedo quieta en un solo lugar. Sí. Y me jala un jefe de allá que se llama Philip y me dice, vente a trabajar conmigo, pero al freezer. Me dice, nunca ha trabajado una mujer. ¿Por qué? Porque es el congelador. Ya. Y son puros hombres. Ya. Y yo, vámonos. Ah, huevo. Me acabas de... Sí, dije, adelante, vámonos. Yo no Pero tengo esto tema. fue ya un poquito más adentro, ¿no? O sea, no creo que haya sido el primer día. Fue el primer año, ya el primer año, pero ya te digo No, pero después no de... no el primer día. No, ya fue después de los 4 meses de estar ahí. Ya como que te van ubicando qué haces, en qué posición estás, si tienes ganas, si tienes disposición. Sí. Y te digo, y me mueve con él, trabajo con puros hombres, ya mayores de 60 años, 50 años, todos totalmente canadienses, con más raíz francesa. Sí. Y trabajo en el freezer y me enseña a manejar los montacargas, me enseña a muchas cosas que son cosas de hombres, ¿no? Y el hecho de entrar al freezer es una bodega que está a menos 52 grados. Recuerdo entrar, hacer mi trabajo, salir y yo traía congeladas las piernas. Había una manguera que salía agua caliente. Entonces yo me puse ahí, me puse a echarme agua y pasaban unas compañeras canadienses y en mi inglés yo les decía que tenía frío, que por eso me ponía agua caliente. Ya. No sé cómo se los dije, no sé qué pasó. A las horas cuando me veían todos me abrazaban y me decían, ay, pobre Fátima. ¿Por qué pobre Fátima? Y me abrazaban hasta que alguien me dijo, en México no conoces el agua caliente, que no sabías qué es el agua caliente. Ya, Me dio una pero vergüenza. fue por la manera en que les dijiste en Es que le inglés. dije, sí, claro. Pero sí, te digo, sí creen que en la casa nos explicaban el tema de la secadora, que a lo mejor sí, aquí en México es un lujo, ¿no? Una secadora. Sí. Pero mínimo sabes lo que es y sabes para lo que es. Pero nos agarraban como tal el jabón y este es un jabón. Y esto es para lavar tu ropa. Y ¿Con este qué- se con- pone con de qué esta piensas máquina. que lo lavo? ¿Que con la Exacto. piedra? ¿O Yo qué creo que calor? eso fue lo más difícil hacerles entender que no somos tan ignorantes como se cree. Ah, cabrón. Sí. Y justo volvemos al tema donde al final del día la gente que contratan, pues es gente de bajos recursos. Sí. Al final del día es gente que saben
que no tienen los estudios, que no tienen el idioma. Y justo lo que preguntabas, o sea, si te están diciéndote quédate 20 horas, te vas a quedar callado. Dios. No vas a decir nada. ¿Y te pasó? Claro. A pesar de que Sí. venías donde venías y eres Sí, chino, claro, te quedas. no dijiste No nada. dices nada. Guau. Pero en ese lapso y en ese momento, por ejemplo, conocí abogados, conocí dentistas, ¿Trabajando ahí? junto conmigo. ¿Mexicanos? Mexicanos. Dios mío. Y tampoco decían nada, porque al final del día todo el mundo va por el bien, que es el dinero. Sí. Todos vamos por un objetivo, que es Sí. el dinero. A lo mejor sí yo iba a la aventura, a lo mejor iba a encontrarme lo que quieras, Sí. pero había dinero de por medio. Había obviamente un aliciente, ¿no? Sí, claro. Pero si te hubieran dicho a ti al final el hecho de que iba a ser más una terapia que una recompensa económica, no te hubiera sido. No. Nah. No. O sea, el Yo me aliciente fui de porque la dije, lana. me voy a otro país, pero justo pensando, Toronto, Vancouver, Ah, huevo, ¿sabes? O sí. sea, Halifax, Como algo que así. lo pusiste muy romántico Sí. en tu cabeza. Completamente. Dijiste a huevo, ¿no? Fíjate, incluso Jamás la de ser un ropa, obrero. la ropa que me compré, que te dije que 15 días antes de irme, que me Sí. compré porque iba a ir de shopping, Sí. así como me la puse en la maleta, así regresó. Porque no te funcionó, Porque- evidentemente, no, ¿no? al contrario, o sea, necesitaba llevarme ropa de trabajo y yo llevaba puros pantalones nuevos y tenis nuevos y, o sea, Claro que no. Y si llegabas tan madreada que, o sea, te llegabas, te quitabas la ropa de la chamba, te dormías y te ponías otra vez la Sí. misma ropa, ¿no? sí, completamente. O, bueno, ya pasando el tiempo, los canadienses nos van conociendo, nos van tratando y son muy, bueno, en la provincia donde yo estoy, la verdad, son muy amables y te regalan ropa. Te regalan ropa. Yo siempre decía, ay, no. Pero ya en ese momento decía, sí. A huevo. ¿Por qué? Porque pues llevaba pura ropa nueva. Entonces ya esa playera que tenía Tenía ahí de 2, querida. 3 hoyos, no pasa nada. Es la que va a oler Huevo. mal, es la que va a ser para el trabajo. Sí, claro. Nos regalaban tenis, nos regalaban calcetines, nos regalaban chamarras, sobre todo chamarras. Ya. Porque pues es lo que necesitas, sí, ¿no? Por sí, el sí, frío. sí, sí. Entonces, al final ya te digo, esa ropa se quedó en esa maleta y todos los días la misma ropa. La misma ropa. Y obviamente yo, si estuviera viendo este podcast, lo que quisiera preguntarte sería, al final de esos 6 meses, yo creo que lo que te trajiste terapéuticamente y quién eres después de estas experiencias no lo paga el dinero. No. Lo que te hubieras traído, no, o sea, no. Pero, o sea, chismosamente, ¿cuánto fue lo que ganaste? El primer año estuvo muy mal porque justo no sabía lo que iba, no sabía cómo hacerlo. En ese tiempo todavía te pagaban con cheque y tú ibas, ahí hay una caja de ahorro, es como un mini banco, ¿no? Sí. Y de ahí tenías que ir al servicio postal Ya. a mandar tu dinero para que llegara aquí a Western Union, a Electra. Ya. Pero yo no sabía, en mi mente yo decía, voy a juntar $1,000 y los voy a mandar. Si me llegaba un cheque a la semana de $520, 500 los dejaba en la tarjeta y 20 me quedaba yo en efectivo. Ya. Pero iba a la tienda, hay una tienda como un tipo Oxxo, como un tipo, una tienda de comestibles, y me compraba, me faltaba leche, me faltaba huevos, ¿sabes? Y eran más de $20, entonces pasaba la tarjeta Ya. y ya desacompletaba mis $1,000, lo Ya. que yo quería juntar. Ya. Entonces nunca llegaba a los $1,000. Ok. ¿Y cuál es el punto de los $1,000? Para mí fue ponerme ya, una meta de 1,000, voy a estar mandando 1,000, 1,000, 1,000 y 1,000. A la Pero semana. sí, claro, pero mi sistema de administración no me quedó bien. Ya. Entonces me desacompletaba y pasaba mucho tiempo que no mandaba dinero. Eso sí, en el primer año, te digo, estaba esta empresa que nos conseguía el trabajo y ellos nos cobraban hace 6 años 30,000 pesos. Esos 30,000 me los prestó mi mamá y en ese momento sí se los pagué en menos de un mes. Ya. Recuerdo que le estuve mandando su dinero. Me endrogué con 30,000 pesos para irme. Sí. Y ya de ahí, pues ya era un tema mío. Entonces, digo, nunca la supe hacer. El tipo de cambio también es muy barato. Sabes que el dólar canadiense es más Está un barato poquito más barato que el dólar que estadounidense. el americano. Entonces, sin darle tanta vuelta, me traje como 60,000 pesos en 6 meses. Pero los momentos donde pude ir de compras, porque sí, ya después los hay, me fui. Ya. Para vacaciones tienes 15 días de vacaciones. Renté un coche. Me fui con mis amigas, nos fuimos a Halifax, pagamos Airbnb, pagamos
Sí, sí. Me dio una vida que no me hubiera dado aquí yo sola. Ya. Recuerdo perfectamente que yo le marqué a mi mamá para decirle, oye, ¿cómo ves? Mm. Me cuesta tanto irme de vacaciones. Ujú. Pues Y mi vete, mamá ¿no? me dijo, Sí, pues dale. pues vas, ¿no? Ujú. Pero es que cuesta tanto. Ujú. Y me dice mi mamá, te voy a preguntar algo. Ujú. Son de esas frases que te dejan los papás de... Me dice, ¿cuándo en tu vida te has pagado unas vacaciones tú? Ay, güey, no, pues no. Nunca. ¿Y no te sentirías bien pagándotelas? Sí. Me fui. Entonces aproveché el hecho también de ser una persona que nadie dependa de ti, que no tienes hijos, que no tienes una responsabilidad como tal aquí en México, me dio la oportunidad de comprarme cosas, de gastar ese dinero a lo mejor mal, pero en cosas mías, ¿sabes? Entonces, conocí ya Halifax, ahora sí me fui a una ciudad grande, renté un auto, nos fuimos 15 días de vacaciones, comí en restaurantes, o sea, me di una muy buena vida. Ujú. Nunca me limité en mis mandados, lo que se me antojaba me compraba. Ya. Me encantan los tenis, regresé con muchos pares de tenis, o sea, Ujú, ujú. siento que justo ya no se vio tanto el tema como el interés económico. Sí. Lo que se pudo traer, se pudo traer. Sí. Pero también entra el tema de que no sabes, es la primera vez que vas. Sí, así hay mucho. Nadie sabía cómo hacerlo, Ujú. y cómo se mandaba el dinero. Sí. Pero, pues bueno, no me fue tan mal. Porque al final le perdiste un poco por la manera en que estabas tú mandando Sí, el dinero sí, por acá. totalmente. Mi sistema de ahorro no funcionó como tal. Ya. Y entonces tu segundo año, ¿cómo te fue? El segundo año ya entra pandemia, nos mandan a hablar y ahora en lugar de 6 meses fui 4 meses. Ya. Por el tema justo de la pandemia. Sí. Ahora me fui después de julio. Estuve nada más agosto, septiembre, octubre. Me Ya. regresé igual en noviembre. ¿Y te fue mejor? Me fue mejor. Ahí es donde me di cuenta que sí se podía hacer bien dinero administrándolo. Ya. Volví a lo mismo, nunca me limité a nada. Sí. Obviamente ahí ya no entró el tema de vacaciones porque ya había pasado verano. Ujú. Ahí ya la empresa se hizo cargo de nosotros, Ujú. se deslindó completamente de la que te comentaba Ya, al como del principio. broker que la tomó Sí, no, te contrataron directo. exacto. Entonces directo y a mí solamente me tocó pagar mi transporte de aquí a la Ciudad de México. Ujú. Es Fue lo todo. único que pagué. Obviamente te llevas un dinero en lo que empiezas a Claro, generar. claro. Trato de cambiar 5,000, 6,000 pesos. Ujú. Medicina, lo que te decía, obviamente ya aprendes. Oye, necesito llevarme calcetines, necesito llevarme pomada para las riumas, o sea, ¿sabes? Ya, Sí, claro. ese tipo de Sí, cosas se que pone ya frío. aprendiste, sí, claro. completamente. Me fui 4 meses y regresé igual como 60, 70 mil pesos. Ujú. Pero recuerdo que pudimos vender, bueno, me ayudó mi mamá y me ayudó mi tío a vender mi camioneta que dejé Ujú. y comprar un auto y aparte dar un dinero en efectivo Ya, por 4 ok. meses. Pues está bien. Sí, claro. Y vuelvo a lo mismo. A ver, ese es un tema terapéutico, ¿no? Y creo que esta segunda vez de la pandemia estuvo más cabrón porque te encerraron en un hotel. Sí, 15 días. Evidentemente, Estuvimos 15 días la encerrados en un chingada. hotel comiendo salmón todos los días. Ya. Su alimentación muy padre, pero ya Pero estábamos cámara, hartos. sí. Pero sí, 15 días. 15 Ya. días completamente sola en una habitación. Está cabrón, ¿no? Sí. Sí, para mí que soy muy ansiosa, te digo, soy muy bochornosa, la ventana no se abría. No se podía abrir la ventana. Entonces, para mí eso es... o sea, si yo llego a un lugar y no puedo abrir ventanas, yo me siento Superman. Ujú. Entonces, a todos les tocó como compañero la cuarentena y a mí sola y todos me decían, ¿qué va? Y yo, no, ¿y yo con quién voy a hablar? Ujú. ¿Con quién voy a platicar? Ujú. Y recuerdo que la primera semana la viví bien y la segunda dormía de día y hacía actividades de noche. Ujú. Actividades me refiero obviamente a ver películas, intenté hacer ejercicio, duraba 2 horas en la bañera, o sea, porque realmente estás encerrada en un cuarto 4x4. Está cabrón, es como estar en una celda Sí. de aislamiento, Sí. ¿no? Y te Sí, pasaban tu completamente. comida. Sí, llegaban a las 8 de la mañana, tocaban puerta, teníamos como indicación esperar unos segundos, abríamos y agarrábamos la comida. Como en la cárcel. Sí, completamente. Literal, ¿no? Y para que llegaras a la fábrica y todo el mundo sin cubrebocas ni Sí, nada, ¿no? sí, claro. A la chingada. O sea, Sí, es como de, güey. ya, obviamente, sí. Ya. Y digo, y en un pueblito
tan chiquita, también Sí, estaban sí muy tenía sus aislados. medidas de seguridad en la empresa. Sí, Sí. llegó un momento donde se hacía más tedioso el entrar Ujú. porque hacías filas para poder pasar por un control que te checan temperatura y bueno, ya sabes, ¿no? Ujú. Pero al final del día, pues es protocolo que tiene que llevar ¿Y eso era la 2021? empresa. Ese era 2020. Fue la primera vez sí, el año de la pandemia. Ujú. Y te digo, solamente fueron Ya, o cuatro sea, meses los que estuve el primer año de la pandemia. el primer año de la pandemia. Pues por eso también Sí. no estuvo cabrón. Sí, y asustados porque de México, pues obviamente tú sabes que se elevó mucho la Ujú. tasa de personas que tenían el COVID. Y ahí justo una provincia donde nadie va, donde no es un lugar turístico, no había ninguno. Sí, claro. Y incluso en el hotel de todos los que íbamos, sí salieron 3 personas contagiadas que venían de Cancún. Ya. Entonces, claro que De tenían, sí, Cancún, claro que obviamente. tenían miedo de nosotros. Sí, claro, totalmente. ¿Y nunca te enfermaste allá ni nada? No, Ya. no. Pues o sea, el filtro estuvo Sí. cabrón. Sí, el filtro estuvo muy bueno. Incluso fue más chistoso porque me cuidé tanto allá, y me vine a enfermar, pero ya regresando Aquí. aquí. Sí, claro, por supuesto. Tenía yo miedo de los aeropuertos al regresar Sí, y no, me enfermé más ya estando aquí con la familia. sí. Porque... Sí, claro. Sí. Porque cosa social, Sí, ¿no? Sí, está totalmente. cabrón. Muy bien. ¿Qué le dirías entonces a alguien que nos escuchó en este episodio que está pensando en irse a trabajar al extranjero? Yo sé que las condiciones son diferentes, Ujú. pero obviamente sigue habiendo muchas oportunidades. El tema ahorita en Estados Unidos pues nos tiene como con los pelos de punta. Sin embargo, yo creo que Canadá sigue siendo una opción Sí, viable, ¿no? Para trabajar en la obra o lo decía de broma, pero no es broma, en las manzanas, sí, en la manzana, en el algodón. hay muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cuál sería tu consejo o para alguien que no, y dices tú, quiero algo terapéutico Sí, y claro. me voy a torturarme Sí, un momento. un rato? Yo creo que sobre todo investigar a fondo. Ya hay muchas empresas que, como la que yo, te digo, en la que yo trabajo, que contratan a los mexicanos directamente. Evitar el tema de los fraudes. Es una total mentira que el ETA te lo tramite una persona de México. El ETA es un documento que te lo da el oficial de migración estando ya en Canadá. Él decide cuánto tiempo te quedas. Aunque tú lleves un contrato de meses, si él te da tu papel de permiso para para estar en el país de un mes, es lo que tienes permiso. Es para trabajar. Entonces yo creo que porque eso es lo que yo conozco más en el tema de que engañan a las personas. Les piden dinero a cambio por ese papel. Ese papel nadie te lo va a dar aquí. El papel va, te digo otra vez, directamente en el aeropuerto con los oficiales de migración. Trabajo hay mucho, que tengas muchas ganas de trabajar, que sepas a lo que vas, que sepas que dejas a una familia, que sepas que dejas tus comodidades, que dejas tus privilegios. Y al final sí, o sea, sí te encuentras y sí son momentos para ti, pero realmente con la mente muy fría, con la mente muy, muy fría y enfocado a lo que vas, que es algo temporal. Yo creo que esa es la ventaja que también tiene, que es un contrato que sabes que se va a vencer. No estás casado a quedarte en el país. Si lo buscas, ya es otro tema, ¿no? Pero funciona, te digo, tanto que funciona que yo ya he ido 5 años. Yo he estado yendo y viniendo, te vas 6 meses, regresas 6 meses. Y funciona, sí funciona, para quien quiera. Pero sobre todo eso, volverse a informar, sobre todo de las empresas que hay. Hay mucho, como dices, de la manzana, el algodón. En el mismo avión, cuando regresas, te encuentras muchísimos hombres. Son más los hombres los que se van. Y ahí mismo haces conecte con ellos, ¿no? Te platican a qué parte se fueron. Pero te digo, nuevamente, sería el tema de investigar bien la empresa y sobre todo como justo lo que tienen estas empresas que te dan la facilidad de pagar tu boleto de avión, que ellos vienen por ti y ellos te regresan y no estás condicionado a quedarte. Si no te gustó el trabajo, si te sientes mal, si tuviste un tema familiar y te quieres regresar, ellos te regresan. Ya. Pues está muy bien. Sí. Y a lo mejor a donde fuiste es uno de los mejores trabajos pagados, entre comillas. Sí tiene un buen sueldo. Sí tiene un buen sueldo. Habrá cosas más peligrosas. Sí, habrá cosas más peligrosas o con mayor sueldo, pero para lo que se hace el trabajo está muy bien. Y en tu caso está extraordinario, ¿no? Volviendo para cerrar el episodio, o sea, es la mitad terapia y la mitad chamba.
pero es excelente. O sea, para mí yo creo que es una muy buena solución para valorar lo que tenemos acá. Sí, totalmente. Porque aunque vas a un país primermundista, las condiciones de trabajo pues no son primermundistas, ¿no? Y a lo mejor sí, ¿no? Y a lo mejor aquí quien trabaja de albañil va a decir, no mames, voy a trabajo 16 horas y tengo todas esas comodidades. Sí, Pero para nosotros que no tenemos necesidad de ir a trabajar 16 horas, claro. es una muy buena terapia. Muy bien, Sí. pues te agradezco que nos hayas platicado tu chocoaventura allá y que a alguien le haya funcionado. Dejamos datos aquí de las empresas donde fuiste Sí. a trabajar, tus redes sociales. Y pues nada, te súper agradezco que hayas contado esto de manera tan íntima. Gracias, no, gracias a ti. Thank you. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bye. Que lo edite Dianita. Donde me vaya a desmayar. ¡Ay, mi mente! Métemelo. ¿No? Métemelo. Me arroz. Métemelo.